compañeros, vamos a presentar el video acerca de nuestra tesis de Introducción a la Lógica Matemática. Buenos días, mi nombre es Cindy Díaz. Les vengo a hablar sobre los conceptos fundamentales de la lógica. Entonces, para comenzar, quiero decir que la lógica, sus herramientas y sus bases, debemos decir que, un ejemplo, que 2 más 2 es 4, pero puede ser un 6, un 8 o 9. Entonces, la lógica, su objetivo de la lógica es que por medio de un procedimiento podamos aclarar que la suma de dos números da 4. Por ejemplo, la que leí, 2 más 2 es igual a 4. La suma de dos números me dio 4, no puedo ser 8, ni 9, ni 10. Entonces, un pensamiento lógico es cuando tiene sentido y coherencia. Por lo tanto, se puede sacar lo lógico por medio de una conclusión verdadera, dependiendo de las proposiciones. Por ejemplo, las personas que utilizan gafas tienen problema de vista. Otra proposición, la señora María utiliza gafas. Entonces, la conclusión de esas dos proposiciones verdaderas se puede concluir o deducir que la señora María tiene problema de visión. Seguimos con la teoría matemática. La teoría matemática se compone de dos: conceptos y leyes. Los conceptos se puede decir que es la representación intelectual de un objeto definido por medio de un producto llamado reflexión, que se clasifica en dos: concepto fundamental y concepto derivado. Entonces, ahora vamos a hablar de las leyes. Las leyes se pueden demostrar o no se pueden demostrar. Se clasifican en dos: axioma y teorema. Las axiomas es una proposición verdadera que se puede aceptar sin necesidad sin necesidad de demostrar por medio de un procedimiento. Por ejemplo, podemos decir que el área de un polígono es igual a área igual a base por altura. Obviamente se puede decir que es verdad, pero no es necesario demostrar del por qué. Otra sería es que hoy tenemos parcial. Por ejemplo, esta es una proposición verdadera, sin decir que debe haber una justificación del por qué, cuándo, dónde lo dejaron o algo así. Ahora vamos en teoremas. La teorema es una proposición verdadera, pero que necesita de una demostración. Por ejemplo, el área de un triángulo. El área de un triángulo es base por altura. Entonces, la base nos da que es 12 centímetros. Y nos dan la altura, que es 8 centímetros. Y nos dan la conclusión o conjunto de conclusión, que es 48. Entonces, lo que nos están pidiendo es demostrar que el área del triángulo, que la multiplicación y el área es base por altura dividido 2 del triángulo. Entonces podemos decir que 12 por 8 dividido 2 me da 48. Entonces ahí se pudo ver un teorema, porque fue por un procedimiento que concluimos que 48 es el resultado final del triángulo que es la base por altura dividido 2. Buenos días, compañeros, mi nombre es Andrés Reyes Barreiro, vengo a presentar
hablarles sobre el tema operadores lógicos proposicionales. Los operadores lógicos proposicionales son símbolos o palabras que representan dos proposiciones de una fórmula bien formada. Como operadores lógicos tenemos el no, que la representamos así de esta manera, el y, que lo representamos con la palomita, el o como una v, el sí entonces con una flecha, y sí solo sí con una flecha con dos cabezas. Bueno, vamos a hablar sobre la negación. Negación. En español nosotros negamos una frase poniéndole al verbo la palabra no. En lógica le haremos la misma operación, pero solamente poniéndole el símbolo con la que está representada la frase no a la proposición, que quedaría así. También para negar hay palabras en español como nunca, jamás, yo no sé, no es verdad. Esa también la representaremos con esta palabra, con este símbolo que está representada. Para negar tendremos esta tablita. Haremos esta tabla de P y no P, verdadero o falso. Del verdadero lo contrario y verdadero la negación es falso, y de falso es verdadero. La disyunción. La disyunción es un operador lógico que consiste en unir dos proposiciones mediante la palabra o, que está representada con la palabra v. La disyunción se divide en dos, inclusiva y exclusiva. La inclusiva es verdadera si una de las dos proposiciones es verdadera, y si ambas son falsas tendríamos como resultado que esta sería falsa. La exclusiva, si las dos son verdaderas o ambas son falsas, daría como resultado falsa, así como la muestra la conjunción. La conjunción es la operación lógica que consiste en enlazar dos proposiciones mediante la palabra y, que en este caso está simbolizada por la palomita. La conjunción es verdadera si las dos proposiciones son verdaderas. De lo contrario, si una proposición es verdadera y la otra es falsa, dará como resultado todas las otras falsas. El condicional. El condicional es una operación lógica que enlaza las proposiciones mediante la palabra sí, entonces, que en este caso estará representada por la flechita. Un condicional es verdadero siempre y cuando su consecuente sea verdadero o falso. Si es falso consecuente, entonces también tendría que ser falso su antecedente. Este es el antecedente y este es el consecuente. En este caso podemos observar que el antecedente es verdadero pero el consecuente es falso, entonces tendríamos como resultado falso. De lo contrario, si fueran trocadas, este fuera el antecedente y este el consecuente, daría verdad. El bicondicional. El bicondicional está representado por el siguiente símbolo, una flechita y dos cabezas. El bicondicional es un operador lógico que consiste en unir dos proposiciones simples con el operador sí y solo sí, y está simbolizado por este. Un bicondicional es verdadero si y solo si sus dos proposiciones son verdaderas, de lo contrario serían falsas. También en las operaciones lógicas encontramos clases de implicaciones que se dividen en directas, recíprocas, contradirectas y contrarrecíprocas. La directa es cuando se habla formalmente. Les voy a dar un ejemplo, como el que está en el libro de lógica. Si un carro anda, entonces tiene gasolina, sería la directa. La recíproca, si el carro tiene gasolina, entonces anda. La contradirecta, si el carro no anda, no tiene gasolina. Y la contrarrecíproca, si el carro no tiene gasolina, no anda. Bueno, buenos días, mi nombre es Alejandro. A continuación voy a explicar la negación de las operaciones lógicas, la cual, la primera es la ley de Morgan, que dice que la negación de la conjunción equivale a la disyunción de las negaciones de las proposiciones, y su fórmula es así. Bueno, un claro ejemplo que está en el libro es
por lo menos, Neiva es la capital arqueológica de Huila y se ubica a 300 kilómetros de Bogotá, la cual P sería que Neiva no es la capital arqueológica de Huila. Eso quiere decir que eso es falso. Y Q sería que Neiva se encuentra a 300 kilómetros de Bogotá, la cual eso sería verdadero. Bueno, la segunda ley de Morgan quiere decir que la negación de la disyunción equivale a la conjunción de las negaciones de la proposición. Su fórmula es la siguiente es la negación del condicional. Dice que equivale a la conjunción del antecedente con la negación del consecuente del condicional, la cual su fórmula es la siguiente es la negación del bicondicional, que dice que equivale al bicondicional de la negación de una de sus proposiciones, la cual su fórmula es, puede ser esta o esta. Un claro ejemplo que podemos mirar al hacer la tesis del libro es que 222 es múltiplo de 3. Sí y solo si 2 más 2 más 2 también equivale a múltiplo de 3. Buenos días, soy Sebastián Rojas y les voy a explicar la fórmula bioformada. Bueno, primero que todo voy a hacer la definición de la fórmula bioformada en 4 pasos. El primero, cualquier letra proposicional de fórmula bioformada, sea P, U o R. Segundo, la expresión formada por el símbolo negación, seguido por una letra proposicional, es fórmula bioformada. Por ejemplo, no P. Tercero, si por ejemplo tenemos A y B, y estas son fórmulas bien formadas, entonces se puede decir que A o B, A y B, A y entonces B, y A si solo si B, son fórmulas bien formadas. Las fórmulas bien formadas, a diferencia de la letra proposicional, posee una estructura proposicional dada por los conectivos lógicos que la forman. En la estructura proposicional, esto sobresale un conectivo lógico al cual se le llama conectivo lógico principal, que le da nombre a las proposiciones de negación, conjunción, disyunción, condicional o bicondicional. En el texto hay un cuadro que decía que las fórmulas bien formadas se clasifican en tautología, contradicción y indeterminación. En las tautologías pues tienen que ser verdaderas, en la contradicción tienen que ser falsas y en la indeterminación tiene que ser verdadera y falsa. La tautología, una fórmula bien formada es tautología sí, solo si es verdadera. Entonces en el siguiente ejemplo, pues este condicional nos tiene que dar verdadera acá. Entonces vamos a aplicar lo que es el número de letras que van acá. Entonces tenemos dos letras proposicionales, lo cual aquí este n se reemplaza por el 2 y da igual a 4. Entonces tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí sería verdadero, falso, verdadero, falso. La negación de P entonces sería falsa, falsa, verdadera y verdadera. La negación de Q sería falsa, verdadera, falsa y verdadera. Pues aquí ya está metido lo que es el entonces,
Entonces, verdadero y verdadero en P y Q da verdadero. Verdadero y falso en P y Q da falso. Y falso y verdadero da verdadero. Y falso da verdadero. Seguimos con la negación de Q y P con el entonces. Q y P, falso y falso da verdadero. Verdadero y falso da falso. Falso y verdadero da verdadero. Y verdadero da verdadero. Después vamos con el sí solo sí de estas dos para terminar con esto. Pues, B y B en sí solo sí da verdadero. Falso y falso en sí solo sí da verdadero. Verdadero y verdadero en sí solo sí da verdadero. Y verdadero y verdadero da verdadero. Y esto así se tiene una tautología. Ahora voy a explicar lo que es la clasificación de la tautología. Primero son las implicaciones tautológicas. Entonces escogemos una ley que es la de simplificación disyuntiva, que es la siguiente. P o Q, entonces P. Con esta ley voy a explicar lo que son las implicaciones, que dice que el conectivo principal, el conectivo lógico principal de cada una de las fórmulas P formadas de estas leyes es el condicional, que esto es, en consecuencia de esto, la parte del condicional que va antes del símbolo entonces, que es esto, se le llama hipótesis de razonamiento, que está formada por letras proposicionales o conjunción de proposicional, lo cual se le llama premisas, que es esto. La proposición que va después del símbolo, entonces que es P, se le llama conclusión o tesis. En las equivalencias tautológicas es lo mismo, es igual que en las implicaciones. La parte del condicional que va antes del símbolo se llama hipótesis de razonamiento, y la parte del condicional que va después del símbolo se llama tesis o conclusión. La contradicción. Entonces se dice que una fórmula bien formada es contradicción si solo si es falsa, independientemente de los valores de la proposición. Entonces en el siguiente ejemplo voy a demostrar cuando es contradicción. Tenemos este condicional y lo vamos a representar en esto. Para hallar el número de letras que se necesitan, entonces hacemos esto. Se tienen dos letras proposicionales que son P y Q, variadas la 2 y la 4. Entonces se representa así: verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. La negación de P quedaría entonces falso, falso, verdadero, verdadero. La negación de Q quedaría falsa, verdadera, falsa y verdadera. Entonces esta ya está con el I, que sería P y Q, verdadero y verdadero da verdadero, verdadero y falso da falso, falso y verdadero da falso, falso y falso da falso. Aquí ya están con la P y Q negada, con el O. Falso y falso da falso, falso y verdadero da verdadero, verdadero y falso da verdadero, y verdadero da verdadero. Aquí ya están con el sí solo sí, que entonces quedan estas dos unidas con el sí solo sí. Verdadero y falso dan falso, falso y verdadero dan falso, falso y verdadero dan falso, y falso y verdadero dan falso. Entonces así se tiene una contradicción donde dan falso. La indeterminada. Una fórmula bien formulada indeterminada se caracteriza por ser verdadera y falsa. La verdad depende del valor de verdad de las proposiciones. Entonces lo voy a exponer en el siguiente ejemplo. Tenemos este condicional que nos tiene que dar entre verdadero y falso. Entonces para hallar el número de los valores de acá, hacemos la operación que es m sobre n, 2, y como se tienen 3 letras, entonces a la 3 da 8, tienes que ser 8 de acá. Verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. Verdadero, verdadero, falso, falso,
y falso. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Entonces aquí se une P y Q con el I. Verdadero y verdadero da verdadero, verdadero y verdadero da verdadero, verdadero y falso da falso, verdadero y falso da falso, falso y verdadero da falso, falso y verdadero da falso, falso y falso da falso. Aquí ya se une esta con la R por el entonces. Verdadero y verdadero da verdadero, verdadero y falso da falso, falso y verdadero da verdadero, falso y falso da verdadero, verdadero y falso da falso, falso y verdadero da verdadero, falso y falso da verdadero, falso y verdadero da verdadero, falso y falso da verdadero. Así se tiene una indeterminada porque está entre verdadero y falso. Leyes o reglas de inferencia. Primera ley modus ponendo, pone, abreviando a MPP. P condicional de Q. Sí, entre ellas me significa sí, entonces sí. P significa el antecedente y Q el consecuente. Por lo tanto, tenemos dos premisas. Por ejemplo, acá P sí, entonces Q o P condicional de Q. ¿Para qué? Para demostrar que la conclusión sea Q, debe que la segunda premisa que sigue debe ser verdadera al antecedente. Por lo tanto, si P es el antecedente y la otra premisa es P también, se cancela y quedando Q se baja quedando con una conclusión. Bueno, la segunda ley es ley modus ponendo, abreviando a MT sobre T, MT y T. Entonces acá lo que dice es que es el condicional de R. Entonces la segunda premisa sería que R va negando para que la conclusión sea que, o sea, la conclusión sería C negando. Por ejemplo, si tiene permiso de conducir, entonces es mayor de edad. No es mayor de edad, por lo tanto no tiene permiso de conducir. Es un ejemplo. Entonces, acá decimos que es condicional de R. Por lo tanto, G tiene permiso de conducir, R mayor de edad, y no R es para decir que no es mayor de edad, por lo tanto se concluye que no tiene permiso de conducir. Tercera ley de modus tollendo pones, o se abrevia en MTP. La ecuación sale así: P división de Q, entonces sería no P y la conclusión sería Q. O si no, se lee P el antecedente de la división de consecuente. La segunda premisa sería negando el antecedente para que la conclusión sea el consecuente. Ejercicio, por ejemplo. He ido al cine o me he ido de compras. Entonces ahí vemos esta ecuación, donde la O se refiere a la discusión de dos premisas que es P y Q. No he ido de compras. Está negando el antecedente, en la segunda premisa está negando el antecedente. Y su conclusión es que, por tanto, ha ido al cine. La conclusión sería que al negar el antecedente de la segunda premisa, la conclusión sería que la Q en este caso sería ido al cine. Mi nombre es José Luis, voy a explicarle acerca de la ley de razonamiento de simplificación. Tiene una estructura de P y Q, esa es la premisa, y se concluye P. Bueno, aquí vamos a hacer la estructura de esta ley.
se dice que sabemos que P y Q, por tanto, se concluye P. Un ejemplo para este puede ser que se sabe que 2 es un número primo y es un número par. Puede ser P, puede ser que es un número primo y Q que es un número par. Entonces se puede concluir cualquiera de las dos. Entonces en este se puede concluir que 2 es un número primo. Entonces podemos concluir cualquiera de las dos, P o Q. Entonces en esa concluimos P que es un número primo. Para saber si esta ley tiene un razonamiento válido, se hace una tabla y la tabla va así: P, Q, aquí ponemos P y Q, y ponemos P y Q. Entonces lo ponemos completa, P y Q. Entonces Q. Para demostrar que esto es una tautología que pues como solamente tiene 2, aplicamos la regla, solamente hacemos cuatro filas. Aquí la de P, vamos con P, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, P y Q es 1, 0, 0, 0, la de esta es 1, 1, 1, 1, y para mostrar la tautología, aquí todas son 1, 1, 1, como que es decir que son verdaderos. Y esa es la ley de la simplificación. La ley de razonamiento de la función, bueno, esta ley tiene una estructura, primero se representa así: P y Q, y se puede concluir, y se concluye P y Q, las dos. Las dos son unas premisas. Esta es la conclusión. La estructura, sabemos que P y Q, por tanto, se concluyen las dos, P y Q. Para demostrar que esto es un razonamiento válido, también se hace una tabla para demostrar que es tautológica, que es una tautología. Aquí vamos a hacer la tabla. P, como esto solamente tiene dos pues hacemos lo mismo, hacemos el número de las filas, como solamente son 2, pues entonces 2 elevado a la 2 son 4 filas, entonces P, Q, P y Q, aquí esta es la tabla vamos a demostrar que eso es el razonamiento, que el razonamiento es válido. Entonces P, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Y eso es. Y
todos son unos, y aquí está la tabla para saber que eso es un razonamiento válido. Un ejemplo puede ser, digamos, P, si están enfocando bien, que P puede ser que el lunes tengo un paseo, o puede ser el lunes tengo clases, y pues por tanto se concluye P y Q, que es el lunes tengo paseo y tengo clases. Listo. La ley de razonamiento disyuntiva, de simplificación disyuntiva, perdón. Bueno, esa se representa así: P o P se concluye ella misma, se concluye P. La estructura de este razonamiento es, sabemos que P o P, por tanto se concluye P. Para, bueno, un ejemplo de esta ley puede ser la de, sí, puede ser, digamos, P. Pues esa ley más que todo es cuando digamos nos dicen que tenemos que, cuando un ejemplo puede ser acerca de los trabajos, si que tengo que hacer los trabajos o tengo que hacer los trabajos, ¿sí me entienden? Entonces, por lo tanto, no podemos tener como otra opción, entonces concluimos que tenemos que hacer el trabajo, por eso concluimos P, se concluye ella misma. Para saber si esta ley tiene un razonamiento válido, también hacemos la tabla es más corta que los demás. P, acá P o P, y entonces P o P se concluye P, 1, 0, 1, 0, y se concluye esto. Y aquí con esta tabla demostramos que esto es una tautología. La ley de razonamiento de adición, esta ley se representa así: P, y se concluye P o Q. Su estructura es, sabemos que P, por tanto, se concluye P o Q. Un ejemplo claro de este puede ser el de 3 menos 5, que es igual a hagámoslo así, por así decirlo. 3 menos 5, 3 menos 5, entonces eso es igual a menos 2, o es menos 2, o también puede ser el contrario.
3 y 3 menos 5 pues es igual a 3, por tanto esto es, por tanto 3 menos 5 es igual a menos 2. Entonces sí, eso quiere decir que si tenemos una, digamos, como una conclusión, y podemos llegar a otra, entonces, o sea, llegamos por lo tanto, digamos, a la misma, puede ser B o puede ser Q, pero igual va a ser como el mismo resultado. Por eso aquí ponemos P, que 3 menos 5 es igual a menos 2, y entonces llegamos a la conclusión de que es 3 menos 5 es igual a menos 2. Para demostrar que la ley de razonamiento de adición tiene validez, pues aquí demostramos su tautología con esa tabla. La ley de razonamiento del silogismo hipotético tiene una estructura. Esa es la estructura que dice que sabemos que P entonces Q y Q entonces L, por tanto se puede concluir que Q entonces L. Para demostrar que este razonamiento tiene validez, que es válido, pues podemos sacar esta tabla. En esta tabla demostramos que es una tautología, y pues por tanto el razonamiento es válido. Vamos a hacerlo. La ley de razonamiento del silogismo hipotético se representa así. P entonces Q y Q entonces L hacen sus premisas y podemos concluir que P y entonces L por estas dos, ¿sí me entiendes? Aquí está la estructura de esta ley. Su estructura dice que sabemos que P y Q y L, entonces por tanto se puede concluir Q y L, P y L, tengo un error. Para saber si ese razonamiento tiene una validez, para demostrar su validez, también se hace su tabla para demostrar que es tautología, y pues esa es la tabla. Aquí están las P, Q, L, que son sus tres hipótesis, por así decirlo, y nada, ya está resuelta la tabla, y con eso demostramos que es tautología y que tiene validez. La ley de razonamiento de silogismo disyuntivo se representa P o Q, esas son sus premisas, P entonces L y Q entonces T. Se concluye L o T. La estructura es, sabemos que P o Q, P entonces L y Q entonces T, por lo tanto concluimos L o T. Un ejemplo puede ser, se sabe que si estudio alimento mi espíritu, y si trabajo alimento mi cuerpo. Entonces podemos concluir que alimento mi espíritu o mi cuerpo. Los métodos de demostración de un razonamiento son dos, que es directo e indirecto. El directo consiste en relacionar las premisas mediante
las reglas de inferencia que hasta llegar a la construcción de la fórmula informada, que se quiere demostrar como lo llaman la tesis o la conclusión. Y el método indirecto consiste en considerar que la tesis que se requiere demostrar como verdadera es falsa y por tanto su conclusión es verdadera. Para demostrar que la validez del método directo, pues para mostrar su validez, primero tenemos que saber cuál es la estructura. Aquí hay un ejemplo. Sabemos que 3x más 2 es igual a 14 si solo si 3x es igual a 12, y además que 3x es igual a 12 si solo si x es igual a 12, es igual a 4. Por lo tanto, 3x más 2 es igual a 14 si solo si x es igual a 14. Aquí p así se representa este método. Entonces se dice que p es 3x más 2 igual a 14 y que q es 3x igual a 12. Entonces llegamos a la conclusión de que p, si solo si, y así demostramos un de este método.